A ver. No. A este señor lo conozco. No es una pregunta. No es una pregunta. No es una pregunta y no necesito micrófono. Bueno, Voy a hablar fuerte. Dale, Lo mío es opinión. Acuerdo en muchísimas cosas con el compañero Santoro, pero me parece que estamos dando vueltas en una cuestión que no terminamos de resolver y que necesitamos, con todo ese énfasis, con toda esa lucidez, con todas esas ganas, poner en las masas que el sistema de referencia deje de ser el capitalismo de una vez y por todas. Y como peronista, ya que él hizo referencia a la marcha, le voy a decir que el general Perón conquistó a la gran masa del pueblo ¿con qué, compañero? Combatiendo al capital. No podemos seguir dando vueltas en este asunto. Estamos inmersos en la crisis, en el diagnóstico, en la administración discursiva de la crisis y no damos una respuesta concreta, que tiene que ser la elevación de la conciencia de las masas para lograr el objetivo emancipador que tiene nuestra idea del proyecto nacional y popular. No podemos seguir diciendo el proyecto neoliberal nos hace tal y tal cosa. Ya lo sabemos, carajo, lo estamos sufriendo. Lo que necesitamos es proponer la alternativa, y esa alternativa tiene que ser precisa. No tiene que ser un análisis psicológico, no tiene que ser un discurso contraofensivo, tiene que tener precisiones. Necesitamos soberanía naval, necesitamos un proyecto ferroviario, necesitamos un proyecto industrialista, y cada uno de esos proyectos tiene que tener forma de ley y ser concretamente expresado en cada ámbito de debate y de discusión. Un debate no puede ser hacerle preguntas al compañero Santoro. Un debate tiene que ser discutir entre nosotros. Como compañero que soy de un grupo de jóvenes que han podido elaborar la ley naval, que es ESMA 21 y que tiene estado parlamentario, quisiera invitarlos a todos ustedes a que se enteren de lo que es eso. Este mismo grupo, que es Social 21 la tendencia, que somos peronistas, ya me doy 2 o 3 viejos ahí, la mayoría son un sub 40 como el compañero Leandro, han puesto el estado parlamentario en FODI, el Fondo de Inversión Naval Nacional, que como él bien dice, estos tipos que están en el Parlamento y ahí jodiendo, nunca van a... Nosotros insistimos, le seguimos dando apoyo, y tenemos una tercera ley, que es la ley de reserva de cargas. Y hablamos de la soberanía, y hablamos de lo que conquistó Tayana en 2009, donde se define toda nuestra territorialidad, y que sepamos, todos los patriotas argentinos que estamos acá, que tenemos en millones de kilómetros cuadrados una capacidad de plataforma marítima mayor al del continente y que no sabemos explotarla. Entonces, concretamente, ¿por qué esta vehemencia que me surge después de los 60 años? Porque el proyecto para la liberación de la patria tiene que ser preciso. No puede ser una discusión únicamente entre la observación, la discusión, la contraposición de las doctrinas. Tenemos todo lo necesario para hacerlo. Yo me felicito de estar acá y de haber escuchado al compañero don Santoro, pero necesito reafirmar desde mis años de militancia, que empezaron en 1970, y atravieso toda una línea de acción donde llegamos al 74 con plena ocupación. No me hablen mal de Isabelita, carajo. No quiero discutir esas cosas, pero en 1974 teníamos industria mecánica del Estado,
y la producción de los rastrojeros frontales, doble cabina, la Hilux de los obreros, duró, a pesar de la dictadura, hasta 1979. Entonces no jodamos más. No hay cuestiones que discutir de individualismo ni de estas cosas. Hay que decidirse a luchar y como nos señalaba el compañero Santoro, a dejar la cama y el sillón y comprometernos de una vez para la posibilidad de liberar la patria de esta lacra de mierda que hemos sufrido nosotros, nuestra generación. Yo soy sobreviviente del proceso. Y las últimas imágenes que todos ustedes pudieron ver en C5N indican que muchas de estas discusiones ya tienen que ser dejadas de lado. Y que la única discusión que tiene que haber es que deje de ser el sistema capitalista el sistema de referencia de los trabajadores y los pobres. Que tenemos el justicialismo que propone la economía en función del bienestar social, la soberanía política y la justicia social. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Yo no venía como preparado para una cuestión de pregunta, venía preparado para una cuestión de debate. Sí, preguntame, compañera, compañero, preguntame lo que pienso. Si no, todo lo que dice el compañero Santoro se reduce lo que él mismo critica, que le hacemos preguntas a él. ¿Y nosotros qué? Todos los que estamos acá, ¿nosotros qué? Todos tenemos que dar el salto de conciencia. No es posible que siempre tengamos que estar referenciándonos en fulano o en mengano. Bien, Carlos, le digo... Ya termino. Sí, tiempo a Leo. Seguimos. Si yo hoy me junto con un conjunto de compañeros y le pregunto qué es el capital, me miran con ojos de vaca. Y sin embargo me ocupé, persona mía que soy, nunca he ido a la escuela, de saber que el capital es financiero, es comercial y es industrial. Y puedo definir científicamente cuál es el sistema de acumulación de este sistema en el que estamos viviendo. Y eso es lo que yo quiero discutir entre todos los compañeros. Profundizar, no solamente quedarme en lo psicológico, sino profundizar en el sistema. Vivimos en una sociedad que se divide entre compradores y vendedores. Y los trabajadores y los asalariados lo único que tenemos para vender es nuestra fuerza de trabajo. Por eso nos cagan, no por otra cosa. Necesitamos derrotar moralmente al enemigo. No es ganar una elección. Necesitamos eliminarlo de la faz de la tierra. Eso es todo, compañero. Muchísimas gracias. Mire, Carlos, escuchá. Yo creo que hay 3 niveles de debate. 3. Tenés el debate del programa. Después tenés un debate que son las ideas. Y más abajo tenés un debate que son los valores. El debate del programa es el debate más interesante porque es el debate del método. Todos queremos una sociedad justa. De hecho, estos turros hablan de pobreza cero. Cuando vos tenés definiciones tan generales es muy difícil que alguien se oponga. Cuando nadie se opone a una definición es porque te están cagando, porque esa definición no dice nada. La definición que encuentra oposición y que plantea el conflicto es la definición de los métodos del programa. ¿Cómo? ¿Pobreza cero cómo? ¿Sin retenciones y sacándole a los jubilados? No. Ahora, hay un problema para plantear ese debate, el debate del programa. Que es que el debate del programa requiere que haya condiciones para plantearlo. Porque hoy tengo la sensación que si nosotros fuéramos por una discusión programática, el resultado sería que nos alejaríamos de la posibilidad de construir una mayoría electoral. Que no es el motivo fundamental de nuestra acción militante, pero que no se puede desatender. Porque es el mismo problema que tendrías si vos, por ejemplo, quisieras hoy avanzar hacia una reforma constitucional con el argumento que muchos sostienen, Boró y Cristina, por ejemplo, y que yo no comparto, que se necesita hacer modificaciones jurídicas para poder garantizar un nuevo régimen de acumulación.
Yo no creo que esa sería una discusión inteligente para mantener ahora, el tema del tiempo. Porque si hoy abriéramos un debate sobre la reforma constitucional, lo más probable es que la constitución que tendríamos sería mucho más retrógrada y mucho menos progresista de la que tenemos ahora, porque la discusión no se plantea hoy en términos programáticos, sino se plantea en términos ideológicos y en términos culturales. El problema que nosotros tenemos es que buena parte de esos debates, que son interesantes y que sirven muchas veces para hablar entre los que estamos convencidos, nos alejan de la gente que sintiendo parecido a como sentimos nosotros, piensa distinto y se expresa políticamente en otras fuerzas políticas. Y mi propuesta de discusión no es una propuesta al azar. O sea, yo soy politólogo, voy a la televisión a hablar de economía, trato todo el tiempo de encontrar relaciones causales entre la política y la economía, encontrar explicaciones estructurales que demuestren que estructuralmente este proyecto económico está mal. Pero cuando vengo a los ámbitos de militancia, trato de aportar herramientas, no de carácter psicológico, sino de carácter social, para entender lo que nos pasa, para que haya utilidad a la hora de intervenir sobre la realidad. El principal problema que nosotros tenemos, compañero Carlos, es que hace mucho tiempo que nos hablamos nosotros mismos. 678, C5N, Radio 10, Radio del Plata y todos los medios, el Destape, con los cuales nosotros nos informamos y formamos nuestra opinión, incluso las redes sociales que consumen solamente las personas que tenemos de contacto, que en general piensan como pensamos nosotros, son autorreferenciales. Al ser autorreferenciales, todos sentimos que ese debate puede ser rico a la hora de profundizar en explicaciones, pero es inerte a la hora de poder abrir nuevas conciencias. Y eso es porque la discusión para abrir nuevas conciencias, en este plano y en esta coyuntura, nunca se plantea en términos programáticos. Porque si vos vas a discutirle a la sociedad que votó a Macri y que, por ejemplo en mi caso, votó a Carrió por el 50% en términos programáticos, lo que vas a conseguir es aburrirla. Y en segundo lugar, lo que vas a conseguir es que te tome bronca, porque como no te va a entender, va a sentir que la culpa es tuya y no de ella. Y eso va a profundizar mucho más la grieta y paradójicamente va en contra de los intereses que vos tenés cuando discutís el programa. Nunca nosotros podemos discutir la política como al enemigo le conviene que la discutamos. Por ejemplo, a mí cada vez que veo la televisión y me preguntan por Venezuela, me hago el boludo. No les doy el gusto a ellos de discutir de Venezuela, discuto sobre Brasil. Cambio el eje de la discusión. Si yo tuviese que ir a un planteo hoy, en términos de lo que nosotros tendríamos que hacer si nos tocara gobernar, lo último que haría sería ir de la hoy. Lo estoy diciendo en otro momento político, con otro nivel de conciencia. Lo último que haría sería decirles de verdad lo que pensaríamos hacer. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer política, diciendo que cuando nos toque volver, vamos a cerrar el diario Clarín, vamos a agarrar y cerrar TN, y vamos a mandar en cana a todos los corruptos que hoy están gobernando, lo más probable es que no nos dejen ganar, y si llegaran a ganar, que no nos reconozcan la victoria. Y el problema sería mucho mayor. ¿Sabes por qué? Porque no solamente no lo podríamos hacer, sino porque además generaríamos la frustración de una generación que sentiría que luchar no vale la pena. Néstor gobernó con Mañeto, con Moyano y con Estiuso. ¿Y sabés por qué gobernó con esos tres hijos de puta? Porque no podía gobernar sin ellos. Cristina, cuando tuvo la posibilidad, se lo sacó de encima. Y fundamentalmente se sacó de encima buena parte de las corporaciones que tuvieron que convivir en el primer kirchnerismo. Cuando a Néstor le pregunta por qué lo pone arredrado al frente del Banco Central, el chabón dice razonablemente que quiere que lo ponga el flaco Kunkel. Tuve que ponerlo a este tipo porque la correlación de fuerza de ese momento me obligaba a mí a tener que poner un tipo de ellos al frente del Banco Central hasta que llegó el momento que lo pude cambiar. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que uno tiene que ser inteligente en las batallas que da. Y la primera batalla que nosotros tenemos que dar es la batalla por el significado de las palabras. No hay que discutir de programas en la sociedad. Tenemos que discutir entre nosotros, por supuesto. Es una discusión interesante. Ahora, el problema no lo tenemos en cómo hacemos nosotros para convencernos cómo hay que combatir el neoliberalismo. El problema lo tenemos en que muchos compañeros se quiebran y se van a su casa porque sienten que el esfuerzo militante no conduce a un cambio en el mensaje y en la mentalidad colectiva. Y entonces es ahí donde yo creo
que se aprovechan las visitas, como en este caso humildemente mi participación, para proponer un ángulo de análisis diferente pero que aporte. Nosotros tenemos que resolver a la pregunta que decía el compañero, cuando el compañero pregunta sobre la comunicación, a lo que se refiere es cómo carajo hacer para construir un lenguaje que nos permita disputarle a la derecha ese electorado que sin ser de derecha, hoy vota a la derecha pero que ayer nos votaba a nosotros y que hoy sentimos que está más cerca, a pesar de que le va peor, que es lo que preguntábamos, de volver a votar a la derecha que de votarlo a nosotros. Esto se llama hegemonía en términos ideológicos, y la hegemonía es la dirección intelectual y cultural de la sociedad. ¿Sabes qué? Hay que leerlo a Gramsci, además de leerlo a Marx, porque los que leyeron a Gramsci son estos hijos de puta que están gobernando, nada más que lo invirtieron ideológicamente. Construyeron una hegemonía neoliberal, construyeron la dirección intelectual y cultural de la sociedad a partir de una serie de disvalores, como el darwinismo social, todo lo que venimos diciendo ahora, y construyeron un lenguaje que genera empatía en un sector de la sociedad que no le interesa la política. Entonces, ellos tienen el tercio de votos que siempre tuvo la derecha en la Argentina, más buena parte de ese tercio de votos que fluctúa, y dan por descontada la posibilidad de disputarla. Ellos saben que nosotros somos un voto perdido. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que solamente le hablamos al tercio que nos vota a nosotros, despreciamos al tercio que nos vota a ellos, y no tenemos discurso para los que están en el medio. El discurso para los que están en el medio no es un discurso programático, ni siquiera es un discurso ideológico, es un discurso moral. O tenemos que avanzar en la destrucción moral de los valores morales del neoliberalismo, proponiendo una estructura de valores diferente, o va a ser imposible después ascender al plano de las ideas y absolutamente imposible ascender al plano del programa. Si vos hoy discutís solamente el programa, te perdés buena parte de lo que está pasando, que es que la derecha nos está ganando no porque convence a la gente que las políticas de Sturzenegger son buenas, convence a la gente que la filosofía que tienen ellos, la manera de pensar que tienen ellos es la única manera correcta. Y nosotros no estamos viendo eso. Es como que nosotros laburamos sobre las consecuencias de lo que pasa, y hay que laburar sobre las causas. ¿Cómo puede ser que un pobre vote a un CEO de estos que lo termine empobreciendo más? Porque lo que logró el rico es que el pobre piense como el rico siendo pobre. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que el rico se dé cuenta, mejor dicho, que el pobre se dé cuenta, estoy simplificándolo, ¿no? Haciendo una esquematización, que el pobre se dé cuenta que si sostiene los valores, no las ideas, los valores del rico, no solamente a él le va a ir mal, sino que le va a ir mal a sus hijos, y no solamente a sus hijos, sino que a sus nietos, porque eso es la construcción de una sociedad repetitiva, donde si naciste pobre, te morís pobre, tus hijos van a ser pobres y tus nietos van a ser pobres. Esa sociedad repetitiva se construye sobre la resignación. Y la resignación, que es lo que yo definía como la lucha por el inconformismo, requiere esencialmente no un planteo psicológico, sino un planteo moral. A nosotros nos está rompiendo el culo a la derecha no porque tiene mejores propuestas programáticas que la nuestra o porque nosotros no tenemos propuestas programáticas. Nos rompe el culo porque la gente empieza, además de pensar, a sentir como piensa y siente el enemigo. Y es insensible. Nosotros reclamamos el saber. Lo que más me jode lo que decía el compañero recién, que a mí también me pasa. No que justifiquen el ajuste, que sean insensibles frente al dolor de la gente, que le cagan a palos, que le quiebran las piernas, que le tiran gas pimienta en la cara, hasta por una cuestión de valores, iba a decir religiosos, pero hasta religiosos, y en mi caso religioso, en alguno filosófico. Fíjate vos la sociedad que estamos construyendo, que le resulta indiferente el dolor de una... Mirá, la versión tenía una canción que decía: un auto es más acariciado que un hombre extraño. Y efectivamente es así. Hasta en el Código Penal, la pena por robo de automotores es mayor que la pena por homicidio simple. Mirá vos la locura que estamos viendo. Entonces, el punto es, vos hablabas de la superación del capitalismo. Superar el capitalismo, ¿sabés qué significa? Anular la propiedad privada. Y si nosotros hoy pretendiéramos anular la propiedad privada y dijéramos que pretendemos anular la propiedad privada, ¿sabés qué pasaría? Los desposeídos nos saldrían a correr por derecha diciendo que nosotros queremos expropiarles sus casas. Totalmente. Casas que tal vez no tengan, pero que sueñen y fantasean con en algún momento tener. Digamos, si vos lo pensás racionalmente, es un disparate. El último caso. Nosotros hablamos mucho tiempo con la ley de medios que había que desinvertir. Que los medios tenían que desinvertir, que no se podía concentrar.
Bueno, a la gente le parecía eso una locura. Si en una sociedad moderna, como dijo Macri hace poco, digamos, las empresas tienen que crecer, no, yo no quiero una sociedad de pymes, quiero una sociedad de grandes empresas. La gente tiene que acumular, está bien acumular, dicen los tipos. ¿Cómo no va a estar bien acumular? Dejá si un empresario tiene radio, televisión, tiene periódico, no es un tipo que abusa de una posición dominante y que tiene homogeneidad o hegemonía en un nicho de mercado. Es un hombre exitoso. Claro, ¿dónde fracasó el planteo de la ley de medios? En que nosotros no logramos cuestionar la superioridad del derecho de propiedad. Tendríamos que haberla cuestionada. La libertad individual entra en tensión con los derechos colectivos. Y hoy para esta sociedad la libertad individual es superior a los derechos colectivos. Es una locura, porque es una sociedad que está siendo pervertida por esa lógica, perdiendo derechos colectivos y libertades individuales. A ver, el debate acá no es psicológico, es cultural y moral. No podemos avanzar hacia la discusión ideológica y programática si nosotros no hacemos mierda los valores filosóficos y morales del neoliberalismo. Mi intervención todo el tiempo es para pedirle a todos que reflexionemos sobre cómo vivimos nosotros, porque viviendo como vivimos, no vamos a lograr nunca ser creíbles para la construcción de un paradigma alternativo filosófico, cultural, moral, que después sea ideológico, que después sea necesariamente programático, y ojalá construyamos el socialismo, compañeros. Pero para construir el socialismo, como diría el Che, primero hay que construir el hombre nuevo. Claro, no.